Got it. So welcome everyone. Welcome this morning for our World Bank Live event on Obesity Time to Act. Muy buenos días, bienvenidos a este evento, Obesidad, Tiempo de Tomar Acción. Muchas gracias por venir, es un placer tenerlos acá. También nos acompaña un grupo grande en línea. Esto se está enviando a diferentes países. Tenemos colegas de muchos países. Vamos a tener un chat en vivo. Aquellos que están en línea, por favor, nos pueden mandar sus preguntas en inglés o en español. Tenemos interpretación al español y vamos a responder esas preguntas que nos llegan en línea y también vamos a pasar sus preguntas a los miembros del panel. Sin más, quiero presentar al doctor Mohamed Paté, que es el director mundial para Salud, Nutrición y Población. Él se va a dirigir con nosotros y también le pido a los miembros del panel, Mira Shekhar y Barry Poppen, que son coautores del informe, el informe que vamos a discutir esta mañana. Mira también será la moderadora durante la sesión y tenemos a Mary Rue de Italia. Ella también nos acompaña aquí, es un miembro de la mesa redonda y tenemos un colega que nos acompaña en línea. Muy pronto Mira va a presentar a Arantxa. Muchas gracias. Quiero empezar pidiéndole a Mohamed que se dirija al grupo. Muy bien. Y gracias. Empiezo diciendo muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este evento de lanzamiento del informe sobre obesidad, tiempo de tomar acción a escala mundial. Tenemos aquí los coautores de este estudio y durante mucho tiempo se pensó que la obesidad era un problema en los países de alto ingreso, pero está claro que esto ya no es verdad. En el 2016, más de 2.000 millones de personas en el mundo presentaban sobrepeso o obesidad. Más del 70% de ellos viven en países de bajo o mediano ingreso. Y hoy en día las enfermedades relacionadas con obesidad, que son diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, son las tres causas principales de muerte. Se calcula que el 70% de los adultos del mundo sufren de enfermedades ENT, incluyendo las enfermedades relacionadas con obesidad. Esta epidemia de obesidad incluye el consumo de alimentos azucarados, ultraprocesados, que son más fáciles de conseguir, y también se ha reducido el nivel de actividad física gracias a la tecnología que reemplaza el trabajo físico. Un factor importante en la obesidad es el cambio en los mercados y el impacto de las mujeres. Cada vez más mujeres trabajan en la fuerza laboral formal. Y eso requiere un cambio en la asistencia alimentaria. También tenemos que poner atención a las diferencias de género en cuanto a obesidad. El aumento en obesidad tiene un efecto importante y tendrá incluso un impacto mayor sobre las economías nacionales y el capital humano, reduciendo la productividad, la expectativa de vida, un aumento en la discapacidad y también va a impactar el costo de la atención de salud. Se calcula que en los próximos 15 años el costo de la obesidad será superior a 7 billones de dólares. En China, el costo de la obesidad ha aumentado de 0,5 a 3% de los gastos anuales en salud. En Brasil, la obesidad, el costo relacionado con obesidad, se va a duplicar del 2010 a 6.000 millones a más de 10.000 millones para el año 2050 en muchos países de Europa. También ahora encuentran lo que se llama la doble carga de desnutrición, empezando con desnutrición por falta de calorías y obesidad por otra. Eso afecta el capital humano. Las tasas de obesidad en el futuro requieren que los gobiernos, los socios de desarrollo deben adoptar
un enfoque que incluye a toda la sociedad, enfatizando la prevención y mejores servicios de salud primaria. Si se trata este fenómeno en forma activa, los países podrán conservar y fomentar su capital humano y podrán estimular su crecimiento gracias a una fuerza laboral sana. Para combatir la obesidad se puede establecer un mandato sobre el nivel de alimentos ultra procesados, se puede cobrar un impuesto sobre los alimentos malsanos, se puede invertir en programas de nutrición en la primera infancia y también fomentar el transporte, de modo que se puede trabajar en las escuelas, se puede aumentar el acceso a alimentos sanos, las frutas, las verduras. Estos sistemas de salud son un punto de entrada para las personas que se incorporan al sistema de salud y se mejora así la capacidad del país de manejar la obesidad y enfrentar la carga de enfermedades crónicas. La tecnología nos puede ayudar a relacionar las preferencias personales de las personas con sus conductas para permitir a los proveedores de atención médica encontrar soluciones sanas en la atención de sus pacientes. Desde la perspectiva del banco, no hemos hecho todo lo que hemos debido hacer. Tenemos que hacer mucho más a este respecto. En este momento estamos refrescando nuestra estrategia. Estamos enfatizando los sistemas de salud primaria como una forma de lograr una cobertura universal de salud. Hay no muchos ejemplos, pero sí hay algunos en donde nuestras intervenciones han ayudado a los países a enfrentar la obesidad creciente en sus países. Por ejemplo, en Tonga hay la operación de una política de desarrollo que muestra el efecto de la política impositiva sobre consumo y salud en Arabia Saudita. Nuestros equipos están ayudando al gobierno y considerando estrategias para reducir la obesidad, incluyendo cobrar un impuesto sobre las bebidas azucaradas. También los colegas están apoyando en Lima, por ejemplo, en Bogotá, Manila, están apoyando sistemas de transporte público y esto aumenta la actividad física. Con el tiempo veremos si así mejora la salud de la población. Esperamos poder usar estas experiencias, este informe, para ayudarnos a desplegar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudar a prevenir la obesidad como parte de la estrategia del banco, usando nuestras herramientas de inversión, de abogacía, para hacer frente a temas como legislación y controles de mercado. Es este el momento de tomar acción y debemos tomar acción juntos. Ninguna entidad puede tener éxito si no se alía con otros. Estamos trabajando con Blue Jaw y también hay diferentes comisiones. La comisión de Lancet, muchos de nuestros panelistas participaron en ese grupo para tratar de cuantificar las recomendaciones en cuanto a posibles soluciones a este problema. Hoy lanzamos el informe y ustedes van a oír hablar de los expertos, los autores de este informe. También van a escuchar a los miembros del Lancet, en donde está Mira Shekar. Mi colega Mira Shekar es líder mundial en nutrición, fue parte de la comisión de Lancet y también es coautora del libro que lanzamos hoy. Y el profesor Papen, que ha estado trabajando en este tema durante décadas. Él también participó en la comisión de Lancet y en la coordinación de este informe. Y lo más importante son nuestros clientes en los países. El ministro de Pakistán debió acompañarnos esta mañana, pero lamentablemente a última hora no pudo ella conectarse, puesto que está de viaje en este momento. Pero nos complace mucho tener a nuestra colega Arantxa Colchero, que nos acompaña desde México. Vamos a saber así qué es lo que hace México a este respecto. Y también quiero agradecer el papel que ha desempeñado el gobierno de Japón, que ha apoyado este trabajo, el trabajo de nuestro equipo, en forma transsectorial.
Hoy nos acompaña un representante del Ministerio del Japón mostrando el compromiso de ese país con este tema. Y Japón es un buen ejemplo. Japón es el país que tiene la menor población obesa del mundo. De modo que les doy la más cordial bienvenida. Gracias por haberse tomado el tiempo de acompañarnos y gracias también a aquellos que nos acompañan en línea. Thank you. Thank you very much. Gracias, muchas gracias, Mohamed. Gracias por esas palabras que nos inspiran. Algunos de nosotros trabajamos aquí en el banco, hacemos el trabajo analítico, presentamos los argumentos que son un llamado a la acción, pero Mohamed es quien nos va a tomar cuentas para que nos movamos en esa dirección. Gracias, Mohamed. Antes de presentar los hallazgos más importantes del informe, quería yo decir que este informe, aunque fue realizado por la práctica de salud, nutrición y población del Banco Mundial, cosa que encabeza el doctor Mohamed Pate, nos ha ayudado en la práctica global de agricultura, la práctica mundial de transporte y otras prácticas también. O sea que es un informe que realmente presenta el Banco Mundial como un todo. Realmente no es tan solo un informe que trae el sector de salud. Con eso quiero presentar algunos de los puntos más destacados de este informe y le voy a pedir a Mary que nos ayude a copresentar este informe. Aquí estamos. Muy bien. De modo que el informe, y espero que todos ustedes han tenido la forma de obtener una copia del informe, está afuera. Si no han tomado una copia, por favor lo hacen antes de irse. Pero este informe habla de las consecuencias de salud y las consecuencias económicas, lo cual es un desafío mundial, realmente un desafío que empieza a manifestarse. Algunos dicen, ¿por qué están preparando este informe ahora? Algunos dijeron, este informe debió hacerse ayer. Pero realmente, como van ustedes a poder apreciar en base a la evidencia, las tasas de obesidad, de sobrepeso han venido aumentando en el mundo entero, pero especialmente en los países de ingreso bajo o mediano. Antes creíamos que era un problema solo en los países ricos, pero no es así. Y tiene un efecto enorme sobre la productividad y el desarrollo económico, algo que en el pasado no se reconocía. Y antes decíamos, sabemos que tenemos un problema, pero no sabemos abordarlo. Pero ahora sabemos que tenemos más evidencia sobre lo que de hecho funciona. El reconocer que los gobiernos tienen un papel clave que desempeñar y el banco apoya a los gobiernos en el desempeño de ese papel. Y por ende, nos pareció que era buen momento de proceder con algo como este informe. Y uso este término de la sindemia, es un término nuevo que fue acuñado bajo la Comisión de Lancet sobre obesidad. Y básicamente habla de las tres cosas que ocurren en una forma simultánea, produciendo una sinergia. Y estas son las cosas que nos preocupan en el mundo. Claro que hay otras cosas que nos preocupan también, pero solo para hablarles de lo que era el problema en los años 90, y no voy a ir país por país, pero vean ustedes el mapa. Incluso en los años 90 había un problema serio, y si vemos lo que ha pasado en el primer decenio de los años 2000, ven ustedes el problema, cómo ha crecido la obesidad, el sobrepeso ha aumentado enormemente, especialmente en los países de bajo y mediano ingreso. El segundo mensaje
general es que el 44% de los adultos y el 20% de niños en el mundo entero tienen o sobrepeso o son obesos, lo cual es algo que la mayoría de las personas hasta ahora no habían entendido, especialmente si pensamos que los niños entre 5 y 19 años de edad tienen tanta incidencia de sobrepeso o obesidad. Y desde la perspectiva nuestra, la perspectiva del Banco Mundial, una cosa importante es que muchas de estas personas viven en países de bajo o mediano ingreso. Antes se pensaba que era un problema de ricos o de países ricos, pero eso ya no es así. Y si ven ustedes acá, más del 70% en todos los grupos etarios, pero si vemos aquí los niños, casi el 80% de los niños con menos de 5 años de edad viven en países de mediano o bajo ingreso. O sea que en estos países hay que tomar acción de algún tipo. Y otra cosa sorprendente es que más del 50% de ese aumento se ha dado en los sectores rurales. Por eso es que trabajamos con la práctica agrícola en asociación. Si miramos los factores que están afectando el sobrepeso y la obesidad, claro, siempre es complicado mirar estos factores, pero hemos destacado 3 factores de incidencia directa en este informe. Un factor obvio es la dieta, lo cual es crítico. El segundo factor es la actividad física, que de nuevo es de suma importancia. Pero un tercer factor tiene que ver con lo que llamamos nutrición en los primeros años de vida y la genética, es decir, niños con un retraso de crecimiento en sus primeros años de vida tienen más tendencia a siempre tener obesidad después en su vida. Y eso también guarda una relación con las enfermedades no transmisibles, las ENTs. Además, hay factores indirectos importantes. Los sistemas alimentarios, tenemos el entorno construido. Eso también es importante si miramos por qué estamos viendo estos aumentos en la incidencia de sobrepeso y obesidad. Si miramos el efecto de la obesidad en la salud, hay una relación con las enfermedades cardiovasculares. Un vínculo muy claro. El vínculo con los cánceres también es una relación muy clara. Si miramos la relación con diabetes, ahí también la evidencia es clara. Y claro, hay otros temas también relacionados, cosas como asma, depresión. La evidencia de esa conexión es importante. Entonces, hay muchos impactos de la obesidad en la salud. Y estas son cosas que tienen que ver con el lado económico también. También vemos que los costos son más o menos de 2 billones, trillion en inglés. Esto es algo serio. Nos preocupa no solo el costo en salud, sino también el costo económico. Gracias, Mohamed. Si alguien busca un jefe, el mío es realmente inmejorable. Bien, volviendo atrás, entonces el costo mundial se calcula en 2 billones de dólares. Si miramos los países en los Estados Unidos, se calcula que son 147 mil millones. Y muy a propósito, uso la palabra estimado. En China se estima que el costo es 43.600 millones. Indonesia, 28.000 millones. Pero ven ustedes que los costos no siempre son equiparables entre estudios, entre países. Algunos costos son directos. Los costos para los Estados Unidos son costos directos, es decir, costos asociados con la atención a la salud, etcétera. Pero si miran los costos en China, esos son costos
indirectos estimados, y en Indonesia estos costos son totales, es decir, costo directo e indirecto. Cosas indirectos son los costos asociados con el ausentismo en el trabajo, baja productividad, etcétera. O sea que aquí hay mucho trabajo más que hay que hacer, pero esto simplemente nos da una indicación de cómo vamos. Y otro elemento que no ha sido cuantificado, recuerden los enlaces con los cambios climáticos también, pero los costos de obesidad relacionados al mayor uso de agua y de carbón también son muy importantes y no se han estimado o calculado todavía. Le voy a pasar la palabra a Barry ahora. Ya les he hablado de los grandes problemas y él nos va a ayudar a resolver los problemas. Bueno, básicamente empezamos estos últimos 20 años con ninguna intervención enfocadas en el buen comer o actividades físicas o algo que afectaría al sobrepeso y la obesidad o todas las enfermedades no contagiosas. Y en los últimos 8 o 10 años el campo de impositivo empezó entrando a una categoría más grande de modelos de nutritivos que muestran lo más saludable, y se promueve estos alimentos o promover aquellas comidas que no se deben comer. También reglamentos de mercado para los niños que estamos y también en los alimentos en las escuelas y el mercadeo en las escuelas, y estas son las agendas clásicas relacionadas a la dieta. Pero hay otro grupo que también es muy importante y es, como se mencionó ya, parte del trabajo que está haciendo el Banco Mundial y como también lo dijo Mohamed, el promover actividades físicas, las dietas saludables, se están viendo las nutriciones y de todo, pero el sistema alimentario, ¿cómo se cambia este sistema para poder tener comida saludable y no el tipo de azúcares y grasas que hemos estado enfatizando las últimas décadas, sobre todo las grasas de animales que afectan mucho, como la carne de res y de y vacuna. Tenemos grandes problemas en este campo, y también tenemos el tema más grande, que es muchas de las causas que causan la subnutrición están relacionados a las causas de la obesidad, los alimentos sobreprocesados y en todos los países del mundo de bajos ingresos, y estamos viendo que se ve como el 20 y 30% de las calorías en muchos de los países, que se está convirtiendo en un problema muy grande en los países de mediano y bajo ingresos. La subnutrición y la sobrenutrición también es un componente que tenemos unas intervenciones de doble impacto. Después de lo que va a hablar el doctor Sherek, en realidad tenemos un gran incremento de 30 o 35 países que le han agregado impuestos a estos alimentos en los próximos 4 o 5 años, y estamos viendo que esto está aumentando más y más cada año, 3 este último año. Entonces los países están usando estos medios impositivos para poder controlar, y de esto vamos a hablar más adelante. Algunos de los perfiles son aún más de etiqueteos, también más amplio. Se tienen leyes que se han aprobado y se está implementando sistemas de aviso, de alerta en países como Chile y Perú, y otros países tienen versiones mixtas que son obligatorias y otras que son voluntarias relacionadas a este enfoque. Y una de las cosas que hemos notado y que estamos promoviendo es que se están ayudando las políticas, se refuerzan entre sí. En Chile te han creado un sistema que identifica los alimentos procesados que tienen muy alto azúcar, sodio, grasas y también en la densidad de energía. Y de esto
se usa en el sistema en los paquetes que se muestra que esto se relaciona al lanzamiento de un documento que se muestra 20% de reducción per cápita de azúcares y están entre uno de los países de más alto ingreso del mundo que consume mucho azúcar y bebidas, y también hay restricciones del mercado. Primero los hicieron en los niños, vieron que las restricciones eran que pasaban al mercado de los adultos y los niños comían o se alimentaban con este azúcar, y ahora han puesto un bloqueo en algunos países. Y por último tenían la misma etiqueta de alerta que cualquier cosa en las escuelas no se puede ni vender ni consumir si tiene una etiqueta de alarma, y nosotros estuvimos involucrados en ayudar a crear un impuesto muy alto para este tipo de alimentos. Ahora le paso la palabra de vuelta. Yo pensé, Barry, que ibas a hablar de las lecciones también, pero no importa. Está bien. Como dije anteriormente, la base de evidencia está creciendo todavía. Ya estamos sabiendo, enterándonos de qué están haciendo los países, y hemos identificado 4 tipos de juegos de lecciones que se han aprendido. Como empezó a decir Barry, debemos seguir documentar la evidencia, sobre todo en las etiquetas de los paquetes, el mercadeo, etcétera. No solo el consumo de alimentos saludables, sino también los ingresos y resultados sobre la salud también, que tenemos que seguir trabajando en esto. Segunda lección que hemos aprendido, Peter Schneider, que diseña la parte impositiva, y también que hay alguien aquí en la sala que también se ha trabajado con el tabaco, los impuestos sobre el tabaco. Y cuando se implementa estos impuestos y también cuando se hacen perfiles nutritivos, queremos hacerlo como parte de una promoción de salud y estrategia, y con una coalición en toda la sociedad, no solo en un solo sector, y la sociedad civil ha jugado un papel muy importante en muchos de nuestros países en este campo. Tercero es considerar o pensar sobre un enfoque regional, de manera que no es solo un país, y esto lo vemos en América Latina, por ejemplo. Estuvimos en Arabia Saudita en noviembre, y allí los países del GCC estaban allí, y ellos querían hacer algo también en gran escala. Entonces este enfoque ayudó en muchas maneras en lo regional, en la cuestión de impositiva y también de maximizar los controles de mercado, etcétera, etcétera. Y también se quiere coordinar en secuencia estos impuestos de dietas, también junto con otras reformas dietéticas, no como temas separados. Esas son algunas lecciones que hemos aprendido. Viendo hacia adelante desde la perspectiva del banco, lo que hemos aprendido de esto es que queremos apoyar a países en todos los niveles económicos o de ingresos. No solo los pobres. Recibimos pedidos de Arabia Saudita para darles asesoría, y eso me parece fantástico, y ojalá que otros países aprendan de eso. Pero también debemos trabajar mucho más con más países de bajos ingresos. Y por supuesto tiene que ser una acción pública colectiva, no solo una agencia, como dijo Mohamed ya, pero tienen que transformar la abogacía que todos estamos generando juntos en acciones tangibles. Y Mohamed mencionó, del punto de vista del banco, tenemos una gama de herramientas disponibles. Tenemos de abogacía, como este evento de hoy, y también tenemos de inversiones, herramientas de inversiones, y también tenemos otros como desarrollar políticas y que puedan apoyar los cambios de política y de legislación y de los impuestos y ese tipo de cosas. Y utilizar más lo que llamamos en el banco DPOs,
para seguir con esta agenda. Eso es muy importante. Y del punto de vista del gobierno y de los aliados o socios, también es el papel, no solo un solo ministerio o un solo sector, como dijimos antes, se tiene que incluir todos los sectores agrícolas, macrofísicas y educación, y todos estos sectores son muy importantes. Y nuestro sueño es que esto no va a ser unos pequeños mensajes o tweets al margen, sino que transformar efectivamente o tener enfoques de transformación y que se le dedique todo este tiempo a la agenda. Son 3 campos que nos parecen del punto de vista del banco que vamos a enfocar. Uno es el palanqueo de la gama de herramientas del banco, como ya mencioné. El 2 es mejorar o incrementar las intervenciones y políticas. Y tercero, el crear una base de evidencia, porque tenemos que aprender conforme avanzamos. No tenemos todas las respuestas todavía y seguramente no las vamos a tener por mucho tiempo, pero tenemos intervenciones prometedoras. Y también, y casi termino, también hemos identificado 5 campos de mayor investigación, no solo del banco, sino también de otros socios. Evidencia es muy crítico. Pero los otros campos que también al hacer este trabajo vimos, nos dimos cuenta que hay muy poca información sobre la cuantificación de los cobeneficios de clima en la inversión en este campo. Hay muy poco todavía, pero es crítico conforme avanzamos para seguir con esto. Sistemas alimentarios es algo que también debemos actuar. Acá todavía estamos luchando para saber qué es lo que debemos hacer y algunas de estas cosas están en el menú de opciones, pero hay muchas más que queremos hacer. Involucrar al sector privado es crítico. Y yo sé que Lorange, cuando hable, va a hablar sobre la importancia en México de poder hacer eso. Barry se refirió al ejemplo de Chile también y lo importante que ha sido. Esto no es algo que el sector público puede resolver solo. Se tiene que involucrar con el sector privado. Y por último, como estamos en el Banco Mundial y como muchos saben, el banco ha estado promoviendo mucho el crear el capital humano. Y actualmente el índice del capital humano tiene algo sobre la tasa de sobrevivencia de adultos. Este es un componente de este índice de capital y cómo el peso y la obesidad contribuye a cuantificar, y este es otro campo de trabajo donde queremos seguir enfocando. Esto no es algo que queremos hacer aquí en el banco. Estamos apelando a todos nuestros aliados en este campo, en línea y en todas partes, para ayudar crear la evidencia en este espacio. Y con esas palabras quiero agradecerles a todos ustedes por su paciencia y por escucharnos, y quisiera reconocer al gobierno del Japón, que ha sido absolutamente crítico, no solo en financiar este trabajo, y para aquellos que no han visto la copia del informe, pueden verlo en línea, bajarlo. Y el gobierno del Japón también, el Japón tiene las tasas más bajas de obesidad en el mundo, en todos los países de la OECD. Yo creo que tenemos mucho que aprender, 3,7%, y tenemos mucho que aprender del Japón. Y también tenemos embajador Segada aquí con nosotros, y deseo darle un minuto para decir unas palabras sobre este trabajo y también sobre algo muy importante y que queremos que lo mencione. Le doy la palabra. All right. Thank you, Dr. Sheck. Muchas gracias, doctora Shiva, por sus palabras, y gracias, doctor Orkin, y a todos los aquí presentes y los que están en línea también.
Yo quisiera decir unas palabras sobre cómo agradecemos esta oportunidad y patrocinamos este proyecto, y quisiera agradecer primeramente al Banco Mundial por el lanzamiento tan oportuno de este informe esta reunión de hoy. La buena nutrición es la base de todo desarrollo económico y social, y para reducir la desigualdad y eliminar la pobreza. La nutrición para el crecimiento, la cumbre de que nuestro gobierno va a patrocinar este año, es nuestra oportunidad para traer más acción a una visión colectiva para el 2030. El informe de hoy dará un insumo muy importante a esta cumbre y enriquecerá su impacto sobre el capital humano, atención a la salud y la economía nacional. Y nuevamente quisiera agradecer a la doctora Mohamed por su participación y su iniciativa, y el excelente equipo de expertos por reunir las evidencias científicas que esperamos le impulsará la inversión y la política y la acción en este campo. Y también queremos agradecer especialmente al doctor Shekhar y el doctor Popkin por sus excelentes trabajos. Y quisiera aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes nuestra idea de cómo vamos a estructurar esta cumbre de este año. Las fechas son 17 y 18 de diciembre. Y en realidad esto está esperando un anuncio final. Todavía no se ha anunciado públicamente, pero vamos a invitaciones a todos los expertos y los interesados y los representantes de gobiernos y el sector privado también. Este será un evento muy, muy grande para la nutrición. Y en julio este año, antes de las Paralímpicas de Tokio, vamos a hacer un evento de nutrición para el crecimiento, y es un evento que va a empezar en Tokio para crear el entusiasmo para la cumbre de diciembre. Y estamos pensando en 3 temas o 3 ángulos o 3 temas, 3 enfoques para la nutrición. Uno es la salud, segundo es alimentos y el tercero es la resiliencia. Y habrán 2 temas de las finanzas y la toma de responsabilidad. Este año es un super año de eventos, hitos en este campo de nutrición. Tenemos la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano en junio de este año. Tenemos una de biodiversidad en la China, y también la conferencia climática en Glasgow. Y la última será el de nutrición y crecimiento en Tokio. Pero el punto importante que quiero recalcar es que los temas que se van a tratar durante el año, todas se mezclan entre sí. Por ejemplo, el del la nutrición para el crecimiento y el del océano. La reunión preparatoria que acabo de asistir hace unos días en Nueva York, estas 2 serán relacionadas, vinculadas temáticamente con la palabra clave alimentos, porque una dieta marina puede mejorar la capacidad, fortalecer de nutrición, pero tenemos que incrementar la producción para enfrentar los problemas y la degradación de ecosistemas y la demanda de estos alimentos. Y así, como mencionó el doctor Shekhar, este es un campo donde debemos disectar y analizar más. Estos son unos temas amplios que vinculan estos aspectos tan importantes del ambiente global. Quiero agradecer nuevamente por este lanzamiento sobre la obesidad, y esperamos trabajar con nuestros socios de nutrición en el campo privado y público y todos los interesados para generar un compromiso fuerte y colectivo de la comunidad internacional para la cumbre de diciembre en Tokio. Muchas gracias.
Ambassador Scott. Muchísimas gracias, embajador. Usted realmente tiene una carga de trabajo bastante pesada. El 2020 es el año de la nutrición y esta comunidad aquí representada lo va a estar apoyando. Le pido ahora a Aranja, si estás en línea, por favor nos puedes saludar. De modo que tenemos a Aranja y también a Marie y Ruel. Sí, podemos oírla y verla. Muchas gracias por acompañarnos. Barry, Mohammed, ¿quieren ustedes pasar aquí al escenario? Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a hacerle una pregunta a Marie y a Aranja. Les vamos a pedir que nos cuenten un poco sobre los esfuerzos que se están realizando. Especialmente queremos que Aranja nos hable de lo que está pasando en México, que es un país importantísimo, que ha avanzado mucho. Y luego le vamos a pedir a Marie que hable del informe de Lancet, que va a hablar de este informe que se llama Doble Carga de Desnutrición. De modo que empecemos. Y lamentablemente la ministra de Pakistán no nos pudo acompañar por problemas de logística. Pero quiero empezar con usted, Aranja. A usted la podemos ver, está usted en línea. Le quiero hacer la pregunta. Como usted sabe, y como saben muchos aquí en el público, México realmente ha estado a la vanguardia de este tema. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha dado buen resultado en México? ¿Y cuáles son los desafíos? Le paso la palabra. Yeah, you're muted, Aranja. Can you unmute yourself? Aranja es profesor asociado en el Instituto Nacional de Salud Pública en México. Aranja. Ahora sí la podemos oír. Muy bien. Muy bien. Quiero hablarles un poco sobre el modelo mexicano. Usted dijo que México está a la vanguardia en este campo y es por diferentes razones. La academia y como yo estoy en el Instituto Nacional de Salud Pública, hemos estado documentando durante mucho tiempo las tendencias en obesidad por edad, por lugar de residencia, porque el Instituto Nacional depende de la encuesta nacional sobre la salud. Hemos documentado la calidad de la dieta. Entonces, ¿por qué estamos cobrando estos impuestos en México? Porque sabíamos que el exceso de obesidad, los alimentos azucarados, estaban contribuyendo más del 20% en la energía en México. Entonces, la contribución de la investigación que ha hecho el instituto ha contribuido al diseño de políticas. Entonces, eso por una parte. Y por otra, hemos dado evidencia, hemos hecho evaluación de impacto de algunas de las estrategias. Y la segunda parte del modelo es que la sociedad ha sido activa, convenciendo no solo al público, sino al Congreso, lo cual es muy importante para promover la institución de una política. Y claro, la relación con el gobierno a veces ha dependido de su posición. A veces ha sido fácil. Trabajamos en colaboración con el gobierno, pero otras veces está el gobierno bajo presión y eso hace que sea más difícil. México entiende que no se trata de una sola estrategia. Hay que tener diferentes estrategias para poder reducir la obesidad y tener algún impacto. ¿Qué ha funcionado en México? Hemos documentado el impuesto sobre las bebidas azucaradas, la comida chatarra.
Entonces, gracias a los impuestos se redujo el consumo de estos alimentos en 8% en el primer año de implementación. Los pobres, que son los que más consumen, ahí encontramos que las reducciones eran incluso superiores a esa cifra, lo cual es muy benéfico. También encontramos que esto no tenía un efecto sobre el empleo, pero que sí había beneficios en cuanto a salud. Entonces, estas medidas impositivas han tenido éxito en México. Los impuestos son bastante bajos. Estamos queriendo aumentarlos, puesto que nos parece que se puede reducir incluso más el consumo. México también cuenta con reglamentos en las escuelas para controlar cuáles son las bebidas, los alimentos que se venden allí. Lo que pasa es que encontramos que no hay un control del cumplimiento de los reglamentos que ya existen. Tenemos buenos reglamentos, pero necesitamos un mayor control. También desde el 2016 se ha reglamentado el mercadeo donde los niños son el blanco. Tenemos que mejorar lo que se hace a ese respecto. Ustedes saben que nosotros estamos en un ambiente diferente, por así decirlo, porque el gobierno, el Ministerio de Salud, la economía, el ministro de Hacienda, todos están apoyando algo aprobado por el Congreso. Esperamos que pronto se publiquen esos lineamientos, esas guías. Tendremos una estrategia muy interesante, una estrategia más estricta que la de Chile, y vamos a poder hacer una evaluación de impacto, porque necesitamos ver esto cómo funciona en México. Sabemos cómo funciona en Chile. Y claro, nuestro desafío ha sido la oposición de parte de la industria en México. Hemos venido luchando, puesto que la industria siempre se ha opuesto a estas estrategias, especialmente los impuestos, otras reglamentaciones, y por el proceso de etiquetado frontal, el gobierno ha venido hablando con la industria. Han estado discutiendo cada parte de la norma, del reglamento, de las guías, o sea que es bien interesante. Han estado hablando y tienen algunas preocupaciones y hay oposición, pero como hay tanto apoyo en México, nosotros pensamos que este reglamento se va a publicar pronto y va a ser bien interesante. Claro que México siempre ha tenido el apoyo de la OMS, UNICEF, la FAO y el Banco Mundial, obvio. Y una cosa interesante en México en este momento es que hay un grupo liderado por el Ministerio de Salud, de Agricultura y de la Economía. Y esos ministerios están apoyando una propuesta muy amplia para no solo mejorar los impuestos, todos los reglamentos, sino cambiar el sistema alimentario. La idea es pensar en estrategias para cambiar el sistema de alimentos, subsidiar a los productores locales para que puedan producir alimentos sanos, y eso trabajando con las escuelas para que las escuelas reciban esos alimentos. En este momento hay un grupo que trabaja en diferentes estrategias, diferentes propuestas, y son propuestas multisectoriales, y esperamos que esto
resulte muy interesante. Entonces, en este momento tenemos una relación diferente con el gobierno y aún así tenemos que trabajar con la industria. Gracias. Gracias, Arantxa. Después, por favor, no se vaya. Vamos a tener preguntas para usted. Ahora le doy la palabra a Marie Ruel. Marie, sé que tú trabajaste en la serie de Lancet. Mohamed habló de ese estudio sobre la doble carga, la desnutrición en su presentación. ¿Qué nos puede decir sobre esa serie publicada en Lancet? Gracias. La pregunta que había recibido yo por correo electrónico es si los dos documentos o si la serie y el informe sobre obesidad coinciden en términos de lo que cubren y lo que son sus conclusiones. Y sí, la respuesta a eso es afirmativa. Sí están alineados los dos informes. Especialmente coinciden en cuanto a la geografía, la distribución geográfica y vuelvo atrás. La serie de doble carga de la desnutrición es lo que algunos llaman desnutrición en todas sus formas. O sea que realmente habla de la coincidencia de problemas de falta de peso, malnutrición, retraso del crecimiento, que se dan en el mismo momento que el sobrepeso y la obesidad, a veces en el mismo hogar, incluso, por no decir en la misma persona, pero en los mismos hogares, en los mismos países. O sea que el problema es serio. Y como dije, estos dos documentos coinciden en términos del lugar en donde esto ocurre. Barry fue autor de ese primer trabajo hablando de dónde está esa doble carga de desnutrición. Y son los países de más bajo ingreso que son los más afectados. Está en África, al sur del Sahara, en el sureste asiático y está en la población pobre. Cada vez más afecta a la población más pobre. ¿Y por qué es así? Básicamente porque cuando aumenta el ingreso, y cuando los países están mejor en cuanto a su desarrollo económico, el sobrepeso y la obesidad aumenta a un ritmo más rápido y creo que sobre la deficiencia de consumo de calorías hemos avanzado poco, pero sobre el retraso del crecimiento sí hemos progresado, pero sí vemos esta doble carga de la desnutrición. Entonces, hoy en día vemos que la gente no solo piensa en la desnutrición, pero también en la obesidad. Me gustó mucho ver la lámina en la presentación en donde se habló de los factores causales. Nosotros en la serie de Lancet enfatizamos la importancia de la nutrición en útero, incluso en los primeros años de vida, la importancia de ese periodo temprano para combatir los diferentes tipos de desnutrición en todos los puntos del ciclo de vida. También enfatizamos la importancia de la dieta, que es un factor importante que explica muchos tipos de desnutrición. Una cosa que mencionó Mira, algo que es el segundo trabajo en esa serie en Lancet de Jonathan Wells, ahí se habló de cómo están interrelacionados los diferentes tipos de desnutrición y cómo la desnutrición temprana se asocia con un aumento en la incidencia de sobrepeso y nutrición más adelante en la vida. Y él también habla de la toxicidad. Si el niño es malnutrido al principio de su vida, es más probable que desarrolle enfermedades no transmisibles con un BMI más bajo. Aquellos que han tenido una nutrición pobre al principio de su vida tienden a ser obesos más adelante en su vida y tienen las enfermedades crónicas relacionadas con su dieta. Eso explica por qué el problema se ve tanto en los países de bajo y mediano ingreso, en donde muchas personas hace 20 años estaban desnutridas.
pero ahora viven en un entorno alimentario que es obesogénico, ofreciendo la comida chatarra que estamos discutiendo esta mañana. ¿Cuáles son los mensajes importantes de esta serie en Lancet? Básicamente, uno de los mensajes es que nosotros impugnamos los silos que existen en nutrición. Yo trabajé toda mi vida en la desnutrición, Barry también. Pero básicamente estamos asociados con un tema específico y eso no ha ayudado y ayuda incluso menos en este momento porque estamos encontrando tantas cargas en este momento. Pedimos un cambio de paradigma. Está claro que hay que cambiar de paradigma en términos de la forma en que abordamos estas cosas y también estamos de acuerdo en que el no tener o el no haber enfrentado de forma simultánea los diferentes tipos de desnutrición ha llevado a un efecto lamentable. Y el tercer documento donde contribuí yo da algunos ejemplos de países y programas que han llevado a realizar daño. Los programas de protección social, por ejemplo, que dan transferencias de alimentos o de efectivo o incluso subsidios a los alimentos. Y eso ha demostrado que puede ayudar ese programa a reducir la inseguridad alimentaria o pueden ayudar a reducir el retraso en seguimiento en el crecimiento de los niños, pero han contribuido a la obesidad en los adultos en esos hogares. Entonces se puede tener un efecto positivo en el niño, pero un efecto negativo en las madres por obesidad o sobrepeso. Un programa de alimentos en Guatemala, después de 5 años, se hizo un programa de nutrición materno-infantil, se distribuyó mucho en alimentos para madres durante el embarazo y para los niños en los primeros 2 años de vida y encontramos una reducción del 10% en el retraso en el crecimiento, o sea, una contribución grande, pero sí agravó el problema de obesidad que ya existía en la región. Y eso fue en las montañas, en las áreas pobres de Guatemala, en donde hay inseguridad en términos de calidad, pero no inseguridad en términos de cantidad de alimentos. Otros ejemplos, un ejemplo de Egipto, no solo es América Latina. Hay más ejemplos en América Latina porque el problema existe ahí hace algún tiempo y también porque han hecho mejores evaluaciones de sus programas. Es eso lo que lo explica. Pero también está el subsidio de alimentos en Egipto, en donde durante años se dio un subsidio para el pan, el aceite, el azúcar, el té. Y eso se asocia con retraso en el crecimiento, obesidad, sobrepeso y seguramente deficiencias en micronutrientes. El tercer trabajo de la serie habla más que todo de la acción de doble impacto. Básicamente queríamos ver qué podíamos hacer con las plataformas que ya existen para enfrentar la desnutrición o la subnutrición. Entonces ahí pensamos, si no pensamos en obesidad y sobrepeso desde el principio podemos tener un efecto nocivo. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir ese daño? Miramos plataformas en salud, en educación, en las escuelas, miramos programas de protección social, miramos los sistemas de agricultura, de asistencia y tenemos 10 acciones de doble impacto que explican cómo mejorar el programa, modificándolo un poco. Si uno toma, por ejemplo, un programa de protección social, ¿cómo puede uno hacer para que la gente no se vuelva obesa porque reciben estos alimentos? Estos alimentos tienen como destinatario al niño, pero muchas veces se comparten los alimentos, por eso es que los implementadores dan más alimentos porque saben que ese alimento se comparte. Pero si se hablara sobre la dieta sana para toda la familia, en vez de
tan solo mirar la comunicación sobre cambio de conducta. Si tuviéramos intervenciones mejor adaptadas para prevenir la y la sobrenutrición, esa acción tendría doble impacto. Entonces, aquí afuera o en la puerta coloqué un resumen de la serie. Y aquí están las 10 acciones de doble impacto. No están tan bien descritas como en los documentos, los trabajos en sí. De modo que, por favor, consulten los trabajos. Solo quería mencionar que tenemos 165 personas que nos están escuchando en línea y en inglés y 52 en español. Así que tenemos un público muy amplio y quisiéramos aceptar preguntas de todos muy pronto. Si tienen preguntas en línea, por favor, formúlenlas. Este sería el momento para compartir o hacer estas preguntas. Pero hasta que lleguen las preguntas, si hay alguien en esta sala que quiera empezar con alguna pregunta para los panelistas, por favor, sigan adelante. Yes, please. Identify. Sí, por favor, identifíquese y usen el micrófono. Thank you. Hi, my name is Gisela García. Soy Elena García, soy del Grupo Independiente de Estudios del Banco. Gracias. Yo creo que es una gran agenda y les agradezco que esto esté ocurriendo. Yo tengo, esto lo veo conectado a la agenda asiática también. Al preparar esto, necesitamos una población saludable y activa, y esto tiene que ver también con el capital humano, así que lo veo que es muy importante para muchos países. Tengo una pregunta para nuestros panelistas del banco, a Mohamed, y tiene que ver con un tema que se mencionó acá. La panelista de México lo describió muy bien. Es un tema básico para la industria y es algo, y el banco no habla de temas sensibles en voz alta, siempre le damos rodeos. Y bueno, ¿cómo ven ustedes que va a avanzar esta agenda? Hemos visto en el Uruguay, por ejemplo, que lo que dirige la agenda y todos los cambios en el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Salud, pero es de Industria, que es una mujer que es la que estaba encabezando esta gente, porque era la única forma de llegar a un diálogo. Entonces, ¿cómo ve ustedes que el banco puede usar esto? Vamos a escuchar más preguntas y luego vamos a responder a todas. Quiero recibir una pregunta en línea y después volveremos a la sala. Hay una pregunta de María José, una de nuestras colegas en español, y pregunta: ¿cómo podemos impresionar a los gobiernos para que inviertan en actividades de promoción para poder reducir los gastos, para reducir la obesidad? Una pregunta importante y quiero que los panelistas decidan quién quiere responder. Vamos a recibir una pregunta más de la sala. El señor de atrás. Buenos días, soy John, recibo de la Práctica Global para Agricultura. Hay un efecto doble de las transferencias de alimentos en los hogares. Mi pregunta es que, dado a las prioridades de políticas para los clientes, tanto como para el banco, para tratar, ¿cuál sería la alternativa de lo que se debe agregarles a esos programas para poder mitigar el aspecto negativo de aquellas intervenciones sin hacer que nuestra vida sea muy complicada? Porque eso también sería un disincentivo. Gracias. Vamos a darles estas tres preguntas al panel. Mohamed, ¿quieres empezar con la perspectiva del banco? Voy a empezar con la fácil. El colega del AIG.
Su pregunta refuerza lo que dijimos, que nos tomará a todos. No es solo una entidad que va a resolver el gran problema de la agenda, y el banco es uno principal, junto con otras entidades que también lo han estado haciendo. También el modelo en el que usamos se crea en la demanda del país, y conforme hablamos, creo que hay más de 40 países que están tratando de entrar en este espacio de políticas para restringir el consumo de productos no saludables. Esta es parte de la solución, pero está creado sobre evidencias, y debemos dejar que nos guíen esas acciones. Y las otras son mucho más claras, y aquí hay lecciones de evidencia, como hemos escuchado de los expertos, pero el punto que se hizo en la presentación por Vera es que hay menos de evidencia documentada. Veremos lo que está ocurriendo no solo en el lado del consumo, sino en el impacto que tiene. Yo creo que es un esfuerzo que incluye al banco, pero también más allá del banco. Y usted dio el ejemplo de un país donde el Ministerio de Comercio está haciendo esto, y esto vamos a ver más y más conforme la evidencia se vuelva más sólida. Yo creo agregar un comentario. Una de las complejidades que hemos visto es que en todos los países que hemos mencionado como ejemplos, y ahora un buen número de países latinoamericanos y del África, donde tenemos políticas fuertes, la industria las ha luchado, y sea en el sector de bebidas, de los cabildeos de las industrias, pero donde tenemos reglamentos, no hemos visto que se hayan perdido empleos a pesar de todas las quejas. Porque ¿cómo trata el banco sobre este tema? Porque sin los reglamentos no se verán cambios. Yo creo que el instrumento que vende, y lo dijo Vera, esto también trae el banco y también el país y las políticas del país. Entonces, se trata de mejorar ese sistema para llegar a un resultado que afecte a toda la población. Gracias. Oranja, ya le daré la palabra. Después te daré la palabra. En el documento 3, ustedes verán que hemos hablado una buena sección sobre programas de protección social y la transferencia de alimentos, y también apéndices en línea donde se menciona algunos estudios de casos. Tenemos el de México, Progreso de Oportunidades, que sí llevó a exacerbar la obesidad y sobrepeso, o se ha documentado que se relacionó a mayor obesidad entre mujeres. Y lo que queríamos documentar no es solo el problema, pero también hizo todo lo que se decidió hacer para tratar con esto es más interesante, y Oranja también puede mencionar sobre esto, pero básicamente diseñaron una nueva estrategia para dietas saludables y estrategias de comunicación. No solo se enfocan en los niños, pero toda la familia, y cómo se puede crear dietas y presupuestar, etcétera. Y también existe la condicionalidad de poder ir a los servicios de salud, y ahora van al servicio de salud para ser diagnosticados para enfermedades contagiosas, obesidad, etcétera. Pero estos son ejemplos de un país donde identificaron el problema y trataron una solución, y el programa estaba funcionando por un tiempo y después se cerró. Hay ejemplos, y hay otros ejemplos en el documento que habla sobre programas que han hecho algo. Y hay muchas preguntas más que están llegando, así que haremos respuestas cortas. Aranja, pues yo quería decir algunas cosas. Uno es que yo creo que no debemos ponerle tanto a la
obesidad como un indicador del éxito, porque la obesidad es muy difícil de reducir y muchas veces los países no tienen los datos para demostrar que hubo reducción en obesidad. Algunos que son obesos, es muy difícil que hacer el cambio, pero es más en términos de prevención, yo creo, los niños y adolescentes que quizás ven la prevención allí. Bueno, pero si no tenemos un paquete completo de intervenciones, no vamos a poder cambiar esta epidemia de obesidad. Eso es una cosa que quería decir. Y también algo que falta, algo que los países van a atravesar, y México también, es que normalmente cuando se trata a lo que no es bueno, pero se incentiviza para de opciones saludables, y funcionaría mejor si uno incentiva opciones saludables. Una combinación de restricciones e incentivos nos va a poner en otro lugar, y estamos buscando cambios verdaderos en los ecosistemas, y eso no es fácil para mantener saludable el ambiente. Y le perdí la conexión y no escuché la pregunta de mira. Bueno, yo creo que acaba de contestar la pregunta que era para usted, pero hay tantas preguntas que tengo aquí delante que quisiera pedirles a todos que sean muy breves para poder contestar todas las preguntas que llegaron en la sala y en línea también. Una pregunta en línea es que el aumento tan grande de las zonas rurales es que las tasas eran más bajas y recién están llegando a las áreas urbanas. Creo que es una pregunta para Barry, pero voy a hacer un par de preguntas más y después vamos a responder todos. Felipe, ¿quieres hablar algo sobre el sector de transporte? A ver, un micrófono. Muy brevemente, mira, estamos muy contentos de contribuir a este informe. Vemos mucha relación en nuestra práctica o conexión con el ambiente de movilidad, de las actividades físicas de la gente y los resultados de la obesidad. Estamos rápidamente las estadísticas globalmente, las ciudades impactadas, más de la mitad o 3/4 son en menos de 3 kilómetros de viajes que podrían hacerse a pie o en combinación. Y si uno hace esos viajes o caminatas, estarían haciendo la actividad mínima sugerida por el Banco Mundial y mantenerse en buena salud. Entonces es algo que queremos promover. Estamos poniendo mucho esfuerzo y analítico para combinar las operaciones de transporte con una infraestructura que aliente el caminar, y la planificación urbana es clave. Tenemos algunas ciudades donde solo uno uso, entonces estamos planificando opciones para la movilidad, y así estamos trabajando con la parte urbana y la planificación urbana y las prácticas que fomenten la planificación que puedan inducir a mayor movilidad o caminar. Y esta relación en el capítulo 5, donde fomentan a que lean y vean si quieren colaborar con nosotros en este campo. Gracias. Gracias, Felipe. Yo creo que el trabajo que el sector de transporte está haciendo al construir caminos para bicicletas, como en Colombia, son partes de este rompecabezas que estamos tratando de resolver. Voy a leer un par de preguntas más, las voy a juntar. Hay una de Judy Canoite de Estados Unidos, de la idea, hay muchas preguntas de allí. Una es, ¿qué papel juega el amamantar a niños y qué papel juega eso? Y Aranja va a contestar esto, y también de USAID,
muchas de las cosas que afectan es la parte impositiva y la venta y mercadeo con alimentos saludables. ¿Qué tipo de programas hay para reducir el sobrepeso y la obesidad? Creo Arantxa ya contestó esa pregunta, que eso es más difícil y va a tomar más tiempo de contestar o de llegar a esa evidencia. Pero si podemos reducir la reducción y venta de alimentos no saludables, ya están encaminados en ese campo. Y una pregunta más que Barry puede contestar. Entre los niños escolares, ¿cómo se puede tratar con este problema? Y con eso les doy la palabra al panel. Arantxa puede ser primera, y si puede ser breve, entonces tendremos más tiempo para hablar sobre el amamantar a los niños, darles el pecho. Principalmente eso, porque lo demás ya contestó. Entonces, en México el amamantar es muy bajo y hemos documentado cómo esta es una carga para el país y este es un tema pendiente y sabemos que el gobierno estará trabajando sobre eso y promover desde un principio, desde el primer día que nace el niño, porque los hospitales generalmente les alimentan a los niños con la fórmula. Y este es un tema pendiente en México y han habido esfuerzos y ahora se va a promover el amamantar desde el primer día y ayudar a las madres también en otros problemas sociales. Barry, la pregunta es sobre escolares y las zonas rurales. Sobre el tema de las zonas rurales, esta es una estadística global, pero se relaciona a la tecnología moderna que llegue a las zonas rurales más tarde que a los sectores urbanos o fabricantes o manufactureros. Se ha reducido mucho las actividades y al mismo tiempo los alimentos procesados han llegado a todos los pueblos del mundo. No se puede ir a ningún lugar en el medio de un lugar remoto o en China o en África subsahara y no encontrar alimentos procesados, mucho más que alimentos saludables. Generalmente cuando uno va a estas tiendas son alimentos procesados que se venden y esta combinación es matadora. No se puede volver a que la tecnología antigua de agricultura, pero los alimentos pueden cambiar lo que están haciendo. En cuanto a los ambiente escolar, las intervenciones más grandes son triples. Uno es el mercadeo en las escuelas. Estamos queriendo eliminar los alimentos procesados. En algunos países como en Chile se está haciendo esto. Segundo sería no permitir que entren estos alimentos ultraprocesados a las escuelas y educar a los niños sobre esto, que es algo que Chile y su evaluación ha mostrado que tuvo mucho impacto. Y tercero es el más complejo y es el crear alimentos más saludables y alimentarles mejor a las escuelas. Brasil tiene un modelo donde dan 30% de alimentos de los agricultores locales y el 40%, que es en otros países el 40% de alimentos verdaderos. Es muy complejo y es muy difícil implementar, pero es una intervención muy prometedora para el empleo local y tanto como para comer saludablemente. Y para agregarle a esto, no sé cuántos de ustedes saben, ¿quieren adivinar qué país tiene el consumo más alto de fideos instantáneos o ¿alguien quiere adivinar? Nepal. Nepal. Es un país que tiene un sistema diverso tan fascinante y son adictos a este alimento de fideos procesados.
y las madres trabajan y también y hay más mujeres que están entrando a la fuerza laboral y necesitan más alimentos rápidos y es por eso que se están cambiando los sistemas alimentarios en muchos de los países que estamos hablando. Hay muchas preguntas en línea, pero se nos está acabando el tiempo. Voy a aceptar 2 preguntas más de la sala. Lucy y el señor atrás. Con micrófono, por favor. 2 preguntas. Soy Lucy Salvam y muchas de estas las recomendaciones son dirigidas a los gobiernos. ¿Qué diría usted que tiene que hacer la industria? Y Barry, creo que usted mencionó sobre los alimentos ultraprocesados como los culpables quizás de las tasas de obesidad. Entonces quisiéramos saber los datos que tenemos para mostrar la correlación entre el aumento de la obesidad y los alimentos ultraprocesados. Y el micrófono, mientras se pasa el micrófono, quisiera decir que tenemos personas en línea de Tokio, Toronto, Honduras, Ruanda, Nigeria, Sudáfrica, Chile, Zimbabue, Brasil y por supuesto México y otros países más. Alex, recuérdame si me perdí alguno de los países, pero es sorprendente saber el interés que existe en el mundo sobre este tema. Muchas gracias, Keith Martin, del Consorcio de Universidades Globales. Espero que este sistema de alimentos sea parte del COP por todos los motivos que mencionó en Japón. Un problema que tengo con los rancheros y es que tenemos una abundancia de soluciones, pero al final de cabo estos son decisiones políticas y hay una gran oportunidad de conectar este camino, sobre todo las NCDs, para darles a los ministerios de finanzas lo que necesitan para combatir con las fuerzas que van a estar en oposición. La tasa de rendimiento se ha determinado para las soluciones más poderosas que se han identificado en los informes para que los ministros de finanzas tengan las herramientas para enfrentar la oposición que van a ver. Bueno, quizás pueda contestar esta última pregunta y luego volveremos a los panelistas. La tasa de rendimiento no ha sido documentada en detalle todavía, pero lo que ha sido documentado es que estas enfermedades no transmitibles relacionadas a obesidad están llevando a unos costos mucho más altos en muchos países, y estas intervenciones van a llevarnos a las tasas de rendimiento que quisiéramos vender a los ministros de finanzas. Pues todavía no hemos llegado ahí, pero es algo que se debe hacer. Mohamed, ¿quieres hablar sobre ahora o vas a mencionarlo al cerrar en los comentarios de clausura? 6. Sí, muchas gracias. Yo soy Otsa Gertz, soy del sector agrícola aquí en el Banco Mundial. Solo quería yo expresar mi acuerdo con todo lo que se ha dicho. Ustedes hablaron mucho del sector agrícola, del sistema de alimentos, pero quiero agregar que el entorno alimenticio en el cual nos encontramos no es una coincidencia, es el resultado de décadas y décadas de políticas agrícolas que ha sabido reducir el precio de los productos tipo cereal, grano, que es un insumo para estos alimentos ultraprocesados, y se ha evitado la inversión o la producción de alternativas más sanas. Entonces, no sé si ustedes lo saben o no, pero las políticas agrícolas en el mundo entero representan $500 billion al año. Entonces, por el efecto del cambio climático, etcétera, estamos hablando con los gobiernos sobre este tema, hablando de cómo cambiar estos subsidios agrícolas para apoyar alimentos más sanos. Porque también quería yo decir que, y esto tiene que ver con lo que dijo Arantxa, así
cobremos un impuesto sobre los alimentos ultraprocesados, las opciones malsanas, tenemos que apoyar las opciones más sanas, inclusivamente para la población de menos ingresos en áreas no conectadas, volviendo a lo que está pasando en las áreas rurales y en otras partes que son urbanas. Hay que invertir en la logística, puesto que son productos frescos que son de un alto riesgo para los agricultores porque son productos perecederos. Entonces se necesita la inversión. Ese tiene que ser uno de los temas de enfoque y también hay que ponernos de acuerdo sobre lo que es el rendimiento. Esto cuánto produce. Ustedes del lado de salud van a ver el efecto negativo de estas políticas agrícolas. O sea que tiene que haber una conexión entre lo que está pasando en el costo para las sociedades. Y como ya dijimos, quizás el cambio climático, quizás eso nos sirva de tema para conectar estos dos sectores. Excelente su comentario. Muchas gracias. Especialmente lo que usted dice sobre los subsidios agrícolas, que como hemos discutido muchas veces, esos subsidios en este momento están tergiversados, producen más daño que bien. O sea que tenemos que ver si se pueden reenfocar esos subsidios para apoyar alimentos más sanos. Arantxa dice que $500 millones no es tampoco una suma de poca monta. Le doy la palabra ahora a Mohamed para unos comentarios finales, pero antes de hacerlo quería yo mencionar que si nos acompañan en línea, y sabemos que muchos nos acompañan en forma remota, por favor, sigan enviándonos sus preguntas. Mis colegas van a responder esas preguntas en línea, o sea que vamos a responder a esas preguntas. También todo este evento ha sido grabado. Ustedes lo pueden escuchar en sus comunidades o en el sitio de trabajo. Creo que va a estar disponible durante varios días. O sea que pueden ustedes volver a escuchar el programa, pueden tener más debate al respecto. Entiendo que en Twitter se está hablando del tema, de modo que por favor continúen. Necesitamos su apoyo. Y con eso le doy la palabra a Mohamed para que responda todas las preguntas difíciles. Gracias. Yo solo quería decir que el intercambio ha sido muy rico. Hemos escuchado lecciones valiosas de nuestros expertos, de toda la comunidad, también en línea. Hemos recibido contribuciones importantes. Hay algunas cosas que han quedado muy claras. Primero, los países de bajo y mediano ingreso en este momento tienen una mayor carga de obesidad. El costo económico es alto, no solo ahora, sino en el futuro, y se necesita que toda la sociedad ayude a enfrentar este fenómeno. También sabemos que hay lecciones, hay evidencia importante que se está recopilando sobre cómo enfrentar este fenómeno. Hay mucho que tenemos que hacer en un futuro. Tenemos que documentar lo que es el efecto de cobrar un impuesto sobre los alimentos con gran contenido de azúcar. También en el banco y fuera del banco tenemos que trabajar en forma transsectorial. Todos los países en todos los niveles de ingreso tienen que enfrentar este problema. Y la sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar. Intervienen no solo en la reglamentación, la formulación de políticas, sino que también miran la evidencia que tenemos. Se hicieron muchos planteamientos importantes. Para mí es imposible hacer un resumen. Tenemos el informe que está afuera, está el resumen de los artículos en Lancet y con esto apenas estamos empezando la conversación. Tenemos el evento anunciado para diciembre y todo esto nos ayuda para avanzar en este problema. Quiero agradecer a los miembros de la mesa redonda, le agradezco a México, al embajador del Japón. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias a todos los que organizaron este importante evento. Muchas gracias.